La linterna, Sánchez. Ahí está, señoras y señores, 52 haitianos indocumentados dentro de un contenedor. Frente a una fortaleza militar, no en la frontera, no en un monte, no en una trocha, en pleno Mao, en Valverde, en la cara del Estado Dominicano. Uno se pregunta, ¿cómo cruzan? ¿Quién los mueve? ¿Quién los cobra? ¿Y por qué siempre cae el chofer? Pero nunca sabemos la compañía, ni nunca el nombre del dueño de ese contenedor. Miren, este no es un caso aislado. Esto es un sistema. Y uno lo vive denunciando, pero este no es el primer caso. El año pasado, así fue también 100 haitianos en un contenedor. Vuelven a repetir la fórmula, lo que significa que esta es una práctica recurrente. Porque cuando 52 personas llegan ocultas en un contenedor hasta Mao, no es migración eso es logística, eso es estructura, incluso eso es complicidad. Y la pregunta es simple, incómoda para el gobierno. ¿Cómo es que una persona, tantos retenes militares que hay, cuando uno va, por ejemplo, para Dajabón, yo que estuve en la frontera en diciembre del 2025 del año pasado, vi, si no mal conté, más de 30 retenes militares para llegar a Dajabón. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que un contenedor sale lleno de indocumentados haitianos y lo capturan en Valverde Mao? O sea, eso no cabe en la lógica. Porque en República Dominicana, aquí, el que no sabe de dónde viene el golpe es porque ya hace rato que está dado. Y ya este tipo de golpes no viene de la frontera. Ya eso viene del interior. Porque dígame usted, 52 haitianos indocumentados no aparecieron por arte de magia frente a la fortaleza Benito Monción en Valverde Mao. Alguien los trajo, alguien les cobró, alguien los protegió. Y sin embargo, solo hay un detenido, el chofer. El chofer es el único detenido. O sea, ¿de verdad alguien cree que un conductor maneja un furgón lleno de personas, cruza controles, atraviesa otras provincias fronterizas y se estaciona frente a una fortaleza sin contar con el respaldo de alguien? Entonces, esto no es un caso de pobrecitos migrantes. Esto es una red. Esto es tráfico organizado de personas. El gran negociazo. Y aquí es donde empieza la hipocresía del Estado Dominicano. Por un lado, los discursos duros
por otro, la frontera, un colador, por un lado militares en rueda de prensa y por otro furgones cruzando de madrugada, y por suerte los interceptan en Barber de Mao. Digo por suerte porque ya es así, porque no sabrá, solo Dios sabe cuántos contenedores más no pasan por ahí. No le vamos a hablar solo del chofer. Hay que hablar de la cadena, del dueño del furgón, del contacto en la frontera para que eso pasara, del peaje invisible y del silencio de las autoridades y complicidad de muchos militares. Porque cuando solo cae el chofer, no hay justicia, eso es puro teatro. Y aquí sí son buenos haciendo obras de arte como esa. Entonces, ¿cómo cruzan? Uno se hace la pregunta, pero uno sabe la realidad. No es caminando, no es nadando que cruzan. No hay, se colaron, no. Cruzan por puntos controlados. Y le digo una cosa. Lo que le estoy hablando no es que me lo han contado, lo he visto. En el recorrido que hice hacia la frontera, cada retén tienes que bajar el vidrio para que los militares inspeccionen. Entonces, si eso es con un vehículo normal, ¿por qué un contenedor no va a generar la sospecha que debería? Entonces, ¿cómo pasan? Porque algunos los dejan pasar. Y esto no es una acusación emocional, sencillamente es una conclusión lógica. Porque 52 personas, para que 52 personas crucen, se agrupen, se carguen en un contenedor, se desplacen de noche y lleguen hasta Barber de Mao, señores, ahí está aplicada la palabra logística literalmente. La coordinación ahí es impecable. Y yo me la juego y digo lo siguiente, que cuando hacen esos descubrimientos es que alguien no pagó alguna parte, se perdió alguna comisión en el eslabón de la cadena cuando se encuentran esos casos. Porque eso no se improvisa, eso se planifica. ¿Dónde están los controles? Porque nos presumen los operativos, los retenes ni se diga, los drones ni se digan. Pero la realidad es que el negocio no se acaba, sigue funcionando y déjeme decirle que aparentemente es un negocio bien rentable. Y funciona bien para ellos. Y demasiado bien. Antes era una maldición enviar un militar a trabajar en la frontera. Hoy es un ascenso. Porque cuando una red puede mover 52 personas en un solo viaje, porque no le tiene miedo a nada ni a nadie. O evidentemente cuenta con la complicidad de quien pudiera delatarlo. Y cuando no hay miedo, es porque hay protección. No estamos ante un simple problema migratorio. Estamos ante un problema de corrupción estructural. Porque la migración se controla en política pública, pero la corrupción se controla con voluntad, y eso es algo que realmente ha faltado.
Y esa brilla por su ausencia, déjeme decirlo. Quiero ponerle un fragmento del famoso discurso donde se vendió sueño aquí. Dominicano Luis Abinader anunció el domingo que reforzará la seguridad fronteriza con su vecino. Hoy nos convoca un deber ineludible, un desafío que no elegimos, pero que debemos enfrentar con valentía y con determinación. El desafío de un desplazamiento migratorio irregular de un pueblo que tiene sus calles tomadas por la violencia, abandonado a la desesperanza, donde el orden ha sucumbido frente al caos. Abinader recomendó a los miles de haitianos indocumentados que viven en su país marcharse voluntariamente o de lo contrario, dijo textualmente, serán buscados y repatriados. Además anunció 15 medidas. Reforzaremos la vigilancia fronteriza con 1.500 soldados adicionales que se suman a los 9.500 que ya prestan servicio en la frontera. El ministro de Defensa tiene la instrucción de iniciar inmediatamente la licitación para construir 13 kilómetros adicionales a los 54 kilómetros de muros ya construidos. El menú de medidas se completa con controles migratorios y mayores sanciones contra quienes faciliten la entrada y estancia de migrantes. En octubre, Abinader ordenó la deportación masiva de migrantes en situación irregular. Desde entonces, según datos oficiales, más de 1.800 fueron deportados a Haití. Esto a pesar de las alertas de organismos internacionales como la ONU, que en marzo dijo que pidieron a países como Estados Unidos y República Dominicana que no realicen devoluciones forzosas, ya que no se puede garantizar un retorno digno y seguro, como lo exige el derecho internacional, a un país donde solo en 2024 más de 5.600 personas murieron a blindarse frente a Haití. El presidente dominicano Luis Abinader anunció. Entonces, miren, Mao, la provincia de Valverde Mao, que a propósito, voy a tener que hacer un viajecito para allá a ver cómo es. Porque Mao no es una frontera, es un destino. Mao no es un punto de paso, es un punto de llegada, ¿eh? Y eso es lo que cambia todo acá. Porque significa que esas personas no iban de tránsito. Iban a trabajar, a ser distribuidas, a ser entregadas. ¿A quién? Bueno, a fincas, a agricultores, a intermediarios. Y este país tiene un problema que no quiere admitir. Depende de mano de obra ilegal, pero finge combatirla. Y esa es la gran incoherencia. ¿Recuerdan ustedes las famosas 15 medidas anunciadas el año pasado? El aguaje y hasta que ¡bap! Se la comió el olvido. Las redadas que se hacen, pero se permite la contratación, se deporta, pero se vuelve a traer. Y ese es un círculo perfecto para los que están en ese negocio. Y hay el famoso teatro de decir que se detuvo al chofer. Ya eso no les cree ni les sirve para nada, ¿eh? Porque mañana, cuando esto se enfríe, cuando pase esta noticia, ese será un expediente más. Mientras tanto, el dueño del furgón o del contenedor está durmiendo tranquilo en su casa. El contratista que iba a recibir esos haitianos indocumentados va a seguir operando. Y el contacto en la frontera seguirá recibiendo su dinero en el negocio. Entonces, justicia, no. Eso es una simple escenografía. Eso es parte de lo que nos quieren mostrar para hacernos creer que tienen control de la frontera. Y esto es un patrón. Esto no es un accidente. Siempre cae el conductor, nunca el propietario, nunca el financiador, nunca el reclutador, ni nunca el militar que permitió que ese contenedor
se interceptara en Valverde Mao, que no es un punto fronterizo Valverde Mao. Señores, parece que para llegar ahí hay que dar mucho cuarto. Y parece que para este como que no se consiguió pagar lo suficiente para que pasara. Ahora, el chofer no tiene poder, no tiene abogados caros, a lo mejor ni tenga padrinos. Y ese es el perfecto para eso, para hacernos el teatro. ¿Cuántos casos más no hemos visto? Porque aquí no solamente hablamos de un caso militar, este es un caso penal, tráfico de personas, crimen organizado. Ministerio Público, ¿dónde está? ¿Dónde está la investigación patrimonial para llegar a esa compañía y multar a esa compañía por tener un chofer que trae indocumentados en un contenedor? Les reitero, estuve en la frontera el año pasado. Son muchos los contenedores que pasan en ese tráfico. Esto que estuve en Dajabón solamente. Son muchos los contenedores que pasan, que van y vienen en el mercado binacional. Y cuando están a la entrada, que van a entrar al intercambio comercial, hay detectores infrarrojos. Entonces uno dice, pero ¿y cómo es que llegan a Valverde Mao sin ser detectados? Yo creo que eso es una respuesta demasiado evidente. Porque hay 52 personas, hay dinero. Y si hay dinero, hay cuentas. Y si hay cuentas, hay beneficiarios. Pero a Dios vea, eso no se investiga. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nadie quiere responder. Y mientras eso no se responda, el discurso del presidente Abinader con el tema migratorio será puro maquillaje. Puro maquillaje. Escuchamos discursos duros, promesas de control, anuncios de deportaciones, pero, como dicen por ahí, ponme el dedo en la boca a ver si muerde. Es otra realidad. La realidad es que los contenedores siguen rodando, las rutas siguen activas y las redes siguen operando. Yo no sé por qué el gobierno no admite que eso es un negocio. Por cada persona se cobra. Hicimos una investigación y normalmente como monto así, déjame buscarle, hacerle un cálculo rápido. Vamos a suponer como mínimo que son 15,000 pesos, que no es esa la cuota, es más alta. 15,000 por 52. 780,000 pesos en un solo viaje. Ahí hay que pagar lo del chofer, lo del dueño del contenedor, el que trajo para que cruzaran los montes y entraran, los retenes, lo que hay que darle a los militares que se componen para esa trama. Hay toda una cadena, pero eso es el precio mínimo, que eso está más alto de ahí. Eso está más alto. Sí, entonces nos venden que hay control. Entonces así quieren que le creamos que el Estado manda en la frontera. No, ahorita dice, eso son cosas de las redes. Esa red
de tráfico de sustancias, de tráfico de personas. Pueden mover 52 personas hasta Mao. Significa que eso de control es una ilusión. ¿Han visto la película de El Ilusionista? Eso es lo que tenemos en el palacio. Y una nación sin control no es soberana, es vulnerable. Es vulnerable. Y hace rato que estamos vulnerables. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta de eso. Cada día nos mienten más. Nos venden operativos como soluciones. Y nos presentan a los choferes de esos carros, contenedores, camiones, furgonetas, como la captura. Pero nunca salen los nombres, los dueños, los verdaderos que están detrás de esas redes y los responsables. Porque mientras solo caiga el chofer, ese negocio seguirá. Y lo pueden escribir. Habrá más que cada cierto tiempo van a salir esos contenedores. Habrá más. Habrá más. Señores, gracias a todos ustedes por la gentileza de su sintonía y por habernos acompañado hoy aquí en Líderes al Minuto. Si es la primera vez que ustedes conectan con nosotros, por favor suscríbanse, activen la campanita para que puedan recibir más actualizaciones cada vez que nosotros estemos en vivo o sumamos un video como este. Denle like, por favor, a este video. Gracias a todos los que nos están apoyando, los que nos dejan sus comentarios, los que nos dan esa palabra tan necesaria de respaldo. Gracias a todos. Como siempre, nos vemos en el siguiente video. Claro está, si Dios, usted y yo lo queremos. Dios, patria y libertad para todos. Hasta la próxima, señores. Muchas gracias.